noches, bienvenidos, muchas gracias por recibirme, por estar ahí esperando este maravilloso espacio de transformación. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, qué lindo, con qué velocidad. Muchas gracias por estar ahí, por recibirme, por ser parte de este maravilloso espacio en el cual siento mucha alegría y mucho placer de compartir. Ha sido un día muy hermoso de misión el de hoy, y la verdad que cada vez que tengo que disponerme a compartir esta hora con ustedes, me expande saber que muchas más personas pueden tener acceso a una nueva oportunidad. Para los que es la primera vez que tenemos la buena fortuna de conocernos y de encontrarnos, mi nombre es Belén y trabajo aquí en la Tierra por el despertar de la conciencia y el trabajo por la nueva humanidad. Principalmente el propósito es acompañar en este recordar, en este recordarnos como seres espirituales que somos, viviendo esta maravillosa experiencia humana. El hecho de ser recordadora no es más que ser un instrumento para el mundo espiritual y poder contribuir desde esa conciencia a que un ser pueda verse con honestidad y con mayor claridad frente a su propia vida. Siempre digo que para mí, desde que soy muy pequeña, la clarividencia o la mediuminidad han sido muy naturales, hasta que fui comprendiendo con el paso del tiempo que había en todo esto un propósito que implicó y que significó mi propia transformación, mi propia revolución humana, mi propio cambio, que implicó el verme, el irme adentro, el reconocer realmente que cada experiencia estaba al servicio de un bien mayor. Esta misión tan hermosa la llevo a cabo desde Almafuerte, al sur de la provincia de Córdoba, en Argentina, y fue un llamado que recibí hace un par de años, cuando se me indicó que tenía que venir a este lugar, y no lo dudé ni un solo instante. Luego comprendí que Almafuerte era la glándula del timo de la Argentina, que era Córdoba es el chakra cardíaco y Almafuerte es el timo, y que si he venido a la tierra a trabajar por la integración del cielo y la tierra aquí y ahora, el chakra cardíaco es justamente la integración de los chakras superiores e inferiores. Entonces era el lugar perfecto a donde podía contribuir por la paz en el mundo, podía contribuir por el despertar de esta nueva humanidad, podía contribuir a este maravilloso cambio que está viviendo este planeta en este tiempo, en este momento. Siempre digo que siendo una niña sentí el deseo de volverme muchas veces, porque desde que soy muy pequeña recuerdo con mucha claridad no ser de acá, pedirle a mis papás volver a casa, y haber podido encontrar un sentido y entender que realmente hemos nacido, muchos de los niños que nos hemos hecho presente en la tierra, hemos nacido para hoy como adultos contribuir en esta época a este proceso tan hermoso y tan profundo para la humanidad. Siempre digo que mi propósito no es contarte una verdad, sino recordarte una verdad que ya te habita, una verdad que late adentro tuyo y que estás listo para poder abrazarla y recordarla con mayor conciencia. Realmente el propósito consiste en recordarle a cada ser su poder y que podamos contribuir en ese despertar a esta hermosa red de conciencia que todos componemos, y que
Una vez que puedo recordarme en lo individual, puedo entonces despertar a un llamado mucho más profundo y amplio, que es un llamado colectivo, a donde comienzo cuando he podido trascender mi yo pequeño, cuando he podido trascender mi parte limitada o mi parte humana, poder contribuir desde un lugar colectivo a un fin mayor, que justamente es el trabajo por la paz en la Tierra, este salto de conciencia que está haciendo el planeta Tierra en este tiempo, ¿no? En esta era de Acuario que nos invita justamente a conectar con la conciencia de unidad, que nos invita justamente a volvernos protagonistas, que nos invita a salirnos del lugar de estar buscando salvadores o sanadores afuera, sino en reconocer que somos nuestros propios sanadores y que justamente ese proceso empieza a generarse en nuestra propia vida cuando dejamos de poner afuera lo que está adentro. Y empezar a conectar con esta profundidad es un poco el vivo de hoy, en donde se me mostró el compartirles que la oscuridad no se combate, sino que se ilumina. Y es un vivo tan profundo que surgió principalmente en uno de los retiros que me toca compartir y llevar a cabo con este método que he canalizado hace ya un tiempo, que es un método propio que se llama Método de Armonización Energético Gaiana, donde trabajamos la integración de las memorias sistémicas y kármicas, en donde integramos lo que son las nuevas constelaciones familiares. Este retiro es un libro que yo canalicé durante 7 años y que he decidido que las personas lo puedan pasar por su cuerpo. Lo llevo a cabo aquí en San Agustín, en la provincia de Córdoba, muy cerquita de Almafuerte, en el complejo Despertar, y ahora he recibido el llamado de llevarlo a México, que para mí realmente es un movimiento inmenso y hermoso, y que estoy feliz de que haya tantos seres esperando poder vivenciar esta maravillosa experiencia de muerte y de renacimiento, donde la base es verdaderamente el tema que vamos a compartir hoy. Cuando hablamos de que la oscuridad no se combate, sino que se ilumina, hablamos de que podamos conectarnos con todas esas sombras que habitan dentro nuestro, sostenidas por nuestro ego, por nuestra mente, por nuestras resistencias. A lo largo de este proceso de venir a vivir esta experiencia humana, nos hemos ido identificando de alguna manera con este envoltorio físico, creando un personaje con el que nos hemos puesto frente al mundo. Y de tanto que nos hemos identificado con ese personaje, nos hemos desconectado de quiénes somos de verdad. Y la manera más maravillosa de empezar a recordar ese quién soy, el empezar a recordar y a conectar con mi propia verdad, implica empezar a limpiar mi propia vida. Y cuando hablamos de limpiar la propia vida, hablamos de poder ver a nuestra propia oscuridad interna como nuestro aliado y no como nuestro enemigo. El poder empezar a reconocer en la oscuridad la oportunidad, empezar a reconocer en la oscuridad que siempre trae generalmente dolor y que se convierte en sufrimiento cuando nos resistimos aún más a recibirlo. Desde que somos muy pequeños tenemos mucha resistencia a tomar contacto con la oscuridad. Es muy común que de niños le tengamos miedo a la oscuridad. Y temerle a la oscuridad es temerle a la vida misma, porque este plano de tercera dimensión aquí en la Tierra, que está compuesto por esta dualidad, que hoy estamos dando un salto como humanidad porque estamos yendo a una dualidad integrada, a una dualidad que pueda reconocerse en unidad y no en separación. Pero esta dualidad en separación es justamente la que ha traído tanto adormecimiento, tanto miedo, tanto sufrimiento, tanto egoísmo, tanto hambre de poder, tanta guerra, ¿no? El poder reconocer que esta dualidad separada nos ha llevado a fragmentarnos a nosotros mismos y como efecto ver fragmentado todo lo que tenemos a nuestro alrededor, perdiendo esta conciencia de que soy uno con todo lo que tengo
a mi alrededor, que soy uno con la naturaleza, que soy uno con ese par que me acompaña, ¿no? Hemos perdido la conciencia de hermandad porque nos hemos identificado con nuestra parte más densa y nos hemos desconectado de nuestra parte más sutil. Entonces, cuando hablamos de empezar a integrar esta dualidad de adentro hacia afuera, hablamos justamente de poder reconocer esa parte humana con nuestra parte espiritual en este presente en el que nos encontramos. No necesitamos irnos de este plano o llegar al momento de la muerte, donde generalmente, como llegamos en separación con lo que verdaderamente somos, tenemos mucho miedo de morir, pero en lo profundo hemos tenido un gran miedo a la vida. Cuando uno se abre esta conciencia de vivir, es que entonces ha comprendido de que el camino verdadero consiste en poder empezar a ponerle luz a todas esas oscuridades internas que están esperando ser vistas. Cuando hablamos de poder empezar a reconocer la oscuridad en primera instancia en nosotros, cuando yo puedo empezar a reconocer mi propia oscuridad, puedo empezar entonces a asumir la responsabilidad consciente frente a mi propia vida. Cuando yo puedo reconocer la oscuridad en mí, puedo entonces empezar a dejar a morir esa víctima que todo el tiempo está buscando culpables. Cuando yo puedo encontrar o tomar ese contacto honesto con la oscuridad que habita en mí, puedo entonces empezar a reconocer y a recordarme en el ser de luz que soy. Cuando yo digo todos somos energía antes que cuerpo y todos somos luz, es una verdad. Es algo que realmente existe y es real, pero no podemos conectar con esa profundidad sin antes ver lo que nos ha separado de esa verdad. Y ahí es cuando justamente empiezan los justificativos, o en no tengo tiempo, o no creo en esas cosas, o no sé si están así, o yo estoy bien, no me pasa nada, no necesito, que son resistencias inconscientes que de alguna manera ponen nuestra parte más densa, ¿no? Y el poder empezar a reconocer también que somos responsables de la oscuridad que llega a nuestra vida. Cuando nosotros nos vemos rodeados de juicio, de crítica, de egoísmo, tenemos que preguntarnos qué parte de nosotros es la que está necesitando de esa oscuridad en su propia vida. ¿Qué parte de nosotros es la que está atrayendo esas experiencias a nuestra vida? Y cuando somos capaces de rendirnos frente a esa oscuridad con absoluta conciencia y con absoluta responsabilidad, cuando ya no tengo miedo de involucrarme con todo eso que tengo adentro, quiere decir entonces que ya no tengo miedo de verme. Y cuando uno ha trascendido el miedo de verse, es cuando justamente empieza a despertar a esa otra conciencia, a esa otra mirada, a esa otra verdad que está disponible para todos. Solamente que no todos podemos percibirla, que no todos podemos recibirla, que no todos podemos reconocerla, porque esa conciencia implica lucidez. Y para poder tener la lucidez de reconocer esa profundidad frente a mi propia vida, primero necesito silenciarme, parar y empezar a reconocer todo lo que internamente tengo que ver adentro mío. Cuando hablamos de que la oscuridad no se combate, sino que se ilumina, es que no podemos lograr la paz del mundo peleando con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, queriendo convencer a los que tenemos a nuestro alrededor de verdades que creemos que son verdades que nos pertenecen, y en realidad cada ser ha venido a experimentar su propia verdad. Y cuando uno conecta con su propia verdad, comienza a experimentar la paz, comienza a experimentar la plenitud, comienza a experimentar la felicidad. Cuando hablamos de que la oscuridad no se combate, sino que se ilumina, es que con nuestra propia luz empezamos a invitar a otros a que se animen a iluminar su propia historia, su propio destino, su propia realidad. La manera más hermosa de poder expandir la conexión o la búsqueda espiritual
que no tiene nada que ver con religiones o con creencias, sino que tiene que ver con empezar a reconocer esa propia conexión con nosotros mismos, es empezando a irradiar desde nuestro propio corazón esa luz a todos los lugares a donde vamos y donde nos encontramos. Y esa luz no es una luz que viene desde afuera, sino es una luz que emana una frecuencia, que emana una vibración, y que esa vibración se percibe, y que esa vibración se siente, y que no hay nada más maravilloso que poder con nuestra vida y con nuestra propia luz, con nuestra frecuencia, con nuestra energía, con nuestro propio campo áurico, empezar a impulsar, a inspirar, a invitar a todos los seres que nos rodean a formar parte de esta hermosa red de amor y de conciencia. Cuando hablamos de una red de amor y de conciencia, no estamos hablando de un mundo color de rosa, donde no hay desafíos, donde no hay circunstancias que tenemos que atravesar, donde no hay un trabajo consciente que tenemos que hacer, sino es una hermosa red en donde comprendemos que todo es un espejo, donde comprendemos que en todo nos estamos viendo, donde comprendemos que cada experiencia que hemos transitado en nuestra historia, en nuestra vida, la recordemos o no, porque aquí hablamos dentro de la eternidad de la vida, sabemos que nuestra vida presente es una manifestación perfecta y exacta de todo lo que nosotros hemos transitado a lo largo de la eternidad, y que no necesitamos recordar lo que fuimos, sino que necesitamos observar lo que estamos siendo, que es un efecto de todo lo que nosotros hemos generado como causa en el pasado. Entonces, cuando uno puede comprender que a partir de esa conciencia tiene la oportunidad de empezar a crear algo distinto hacia adelante, desde este aquí y ahora y hacia todo lo que va a venir, porque esa causa primera que empieza desde adentro, que está sostenida por una conciencia y una frecuencia, va a ir materializando y generando una realidad en todo mi medio ambiente. Pero cuando yo estoy instalado en la creencia de que la oscuridad tiene que ver con otros, que me deben haber hecho algo, que no quiere decir que no exista todo eso, porque así como están los trabajadores de la luz, también están los trabajadores de la oscuridad. Y muchas veces los trabajadores de la luz somos señalados como trabajadores de la oscuridad porque venimos justamente a romper patrones de creencia que han mantenido a la gente en un lugar de sufrimiento, de culpa, de limitación, de creencia, ¿no? Donde hemos hasta abrazado, ¿no?, la creencia de que eso superior que nos han vendido desde afuera, hoy podemos comprender que nos habita, que somos una manifestación divina, que somos una manifestación perfecta, que somos hechos a semejanza de esa divinidad a la que podemos llamar Dios, a la que podemos llamar universo, la que podemos llamar Buda, la que podemos llamar fuente. Es decir, que todo está hablando de lo mismo, solo que ya no lo vemos afuera, sino que lo vemos adentro. Y que cuando uno empieza a romper todo ese campo de creencia, puede entonces empezar a reconocer su propia vida con otra apertura. Qué maravilloso es comprender que puede haber un montón de oscuridad a mi alrededor, pero que si yo elijo diariamente ser luz, ser amor y contribuir desde mi propia paz a la paz en la tierra, todo eso lo voy a poder reconocer con muchísima lucidez y voy a poder elegir en conciencia desde dónde quiero vivir. Si quiero vivir desde el corazón, si quiero vivir desde el amor como mi propio eje, o quiero seguir relacionándome desde el personaje, desde el ego, desde el juicio, desde la crítica, desde la limitación. Si quiero abrazar en conciencia ese yo infinito, ese yo divino que habita en mí, o si quiero seguir funcionando desde mi parte mundana y mortal común, ¿no? Esto de poder reconocer que ese libre albedrío existe en el mundo espiritual
y que tengo la libertad permanente, porque la libertad es un derecho para el ser, de elegir. Cuando uno puede conectar con esa capacidad de elección, cuando uno puede conectar con esa conciencia y con esa verdad, es justamente cuando comienza a generarse la evolución en nuestra vida. Porque la capacidad de elección nos abre el abanico y nos muestra que hay una dualidad permanente latiendo adentro, pero que nosotros tenemos hoy el poder de elegir qué hacer con todo eso. Yo puedo hasta observar las experiencias de dolor que he transitado en mi vida desde un lugar de oscuridad o desde un lugar de luz. Desde un lugar de oscuridad voy a darle de comer a la víctima y voy a buscar el culpable. Desde un lugar de oscuridad voy a creer que se trataba de otros por no poder hacerme responsable, que hay una parte de mí que ha creado esa experiencia. Y aún más, si me veo envuelta en círculos viciosos, envuelto en círculos viciosos repetitivos, donde puedo decir, wow, si esto se está creando una y otra vez en mi vida, ¿a dónde estoy poniendo mi atención? Elegir vivir desde la luz es saber reconocer a la oscuridad como un hermoso punto de partida. Elegir vivir desde la luz es poder reconocer, aún en las peores circunstancias, la oportunidad de transformación y de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que por elegir abrazar la luz y que por elegir reconocer la luz que hay en nosotros, no es que negamos la oscuridad, sino al contrario, la abrazamos a nuestro verdadero servicio. Es quien nos ayuda a lograr la grandiosa maestría que hemos venido a lograr en este plano dual, donde yo ya estoy parado frente a mi propia vida con una conciencia mucho más amplia y profunda. Cuando realmente uno se permite abrazar la luz en la propia vida, uno puede reconocer en cuántos momentos la oscuridad que nos habita busca manifestarse y seguir digitalizando nuestra vida. Yo puedo ser una función de la oscuridad sin ser consciente cuando de repente me engancho en criticar, en juzgar, en envidiar. Yo puedo funcionar como un canal de oscuridad cuando estoy frente a un proceso y elijo alimentar mi parte más densa, mi parte más limitada, que expandir mi parte más luminosa. Es tan grandioso poder tener la humildad y la valentía de reconocer esa oscuridad en cada instante adentro nuestro. Cuando de repente reconozco ese pensamiento distorsionado, ese pensamiento negativo, ese pensamiento que me lleva a juzgarme o a juzgar, cuando siento que estoy frente a una situación que no puedo perdonar, ahí está tu oscuridad. Cuando sigo eligiendo justificar a esa víctima para seguir condenando al victimario y no poder liberarme de todo ese dolor en mi vida, estoy dándole de alguna manera de comer a mi oscuridad. Tener la humildad y la valentía de ver la oscuridad de adentro hacia afuera es realmente la llave que nos permite el grandioso despertar frente a nuestra propia vida. Ver la oscuridad es abrirme a reconocer qué es todo lo que he venido a iluminar a la tierra. ¿Cuáles son los aspectos que he venido a trabajar en mí? ¿Y cómo me doy cuenta de esos aspectos? Porque observo las circunstancias que se presentan diariamente en mi vida. Te voy a invitar a observar tu vida, a observar todo lo que hay a tu alrededor, con todo lo que te encontrás diariamente. Te voy a invitar a observar cómo estás viviendo, a qué cosas
le pones mayor atención en lo cotidiano de tu vida? ¿Cómo te relacionas con el mundo? ¿Sos un expansor de esperanza, de alegría? ¿O vibramos todo el tiempo en la queja, en la insatisfacción, en la desesperanza, en el pesimismo, en la rigidez? ¿Qué parte de mí es la que estoy alimentando en cada momento frente a mi propia vida? Si tengo el coraje de poder reconocer todas esas oscuridades en mí, a las que no les vamos a llamar más defectos, porque cuando hablamos de un defecto hablamos de algo que no está siendo suficiente. Y aquí no estamos hablando de algo que no es suficiente, estamos hablando de algo que está vibrando en negativo y que nos tenemos que dar la oportunidad de llevarlo a una frecuencia positiva. Porque toda oscuridad que se impregna de luz se transforma en vida. La oscuridad tiene que ver justamente con lo que nos está empujando todo el tiempo a la muerte, a una muerte que primero es espiritual y por último es física. Cuando yo sigo sosteniendo ese trabajo que ya no quiero, esa relación que siento que ya ha cumplido su ciclo, cuando sigo sosteniendo una creencia, una idea, un mecanismo, una manera de vivir que me conecta directamente con lo peor, pero estoy en esa confortable incomodidad y con mucho terror de poder abrirme una manera distinta de vivir. Cuando yo puedo abrirme a reconocer toda la oscuridad, que no es más ni menos que reconocer el sufrimiento que has elegido construir por la resistencia a recibir el dolor y las experiencias que están a tu servicio, simplemente para que te recuerdes. Animarnos a ver la oscuridad como un medio hábil para hacer de nosotros una mejor versión es un acto de profunda sabiduría. Es un acto de amor muy profundo a nosotros mismos. Sentíte merecedor de poder ir a tu oscuridad más profunda. Tu mente te va a dar todas las razones, tu ego te va a dar todas las justificaciones para seguir sosteniendo este mecanismo en tu vida. Pero realmente está en tus manos tener la entereza de poder crear algo distinto. Todos somos capaces de crear algo distinto frente a nuestra propia vida en todo momento. A veces a ese salto nos lleva una muerte, a veces a ese salto nos lleva una pérdida, ya sea afectiva, económica. A veces a ese movimiento nos lleva a la depresión, nos lleva a una enfermedad. Son muchos los factores que se ponen al servicio para que nosotros podamos ver esa oscuridad adentro nuestro, para que nosotros podamos reconocer esa profundidad adentro nuestro. Pero solo es capaz de poder revertir o transformar o transmutar esta oscuridad en luz a aquel que se puede decir sí a sí mismo en todo lo que es. Cuando yo puedo comprender que la dualidad habita en mí, el universo, la fuente está sostenida justamente por ese yin y yang que vemos, ¿no? Que es la polaridad, que es la dualidad, que todos la tenemos. Somos una manifestación del universo, somos una manifestación de ese campo de energía que late todo el tiempo. Es un pulso que nos habita, que para poder sintonizar o para poder alinearnos con un propósito colectivo, voy a trabajar o quiero realmente la paz en la tierra,
para poder contribuir en conciencia con la paz en la tierra, necesito primero reconocer dónde estoy yo. Si yo soy el interior de la tierra, si yo compongo la tierra, me tengo que preguntar primero cómo estoy, cómo está mi estado interno, cómo estoy vibrando. Me cuesta mucho ver cómo estoy vibrando. Y ahí es donde digo, vamos a observar todo lo que nos rodea. Vamos a observar con aceptación nuestro medio ambiente, que va a doler al principio. Probablemente te encuentres con un montón de cosas a tu alrededor que te causan dolor, que te causan enojo, que te causan resistencia, que te causan miedo. Pero que habilitarte realmente a ese protagonismo frente a tu vida es lo que va a marcar la diferencia de tu existencia en este aquí y ahora. A veces tenemos tanto miedo de ir desde lo simple a lo profundo que estamos buscando hasta inclusive llenarnos de información para poner en otros lo que nos pertenece. Y hay una verdad que está latiendo en tu interior todo el tiempo, que el único capaz de escucharla sos vos mismo. Y el único capaz de cambiarla sos vos mismo. Podemos ir a un espacio a simplemente reconocer el camino. Yo siempre digo que como instrumento, como canal para el mundo espiritual, como medium, muchas veces me toca ser vocera de seres que ya no están en este plano, pero que contribuyen desde el mundo espiritual a que quienes han quedado vivos puedan realmente avanzar y continuar en sus procesos internos. Y siempre digo que ser un instrumento para el mundo espiritual no es ser más que un vocero del alma. No es ser más que un ser que te muestre exactamente, como ser multidimensional que sos, a dónde estás situado desde el mundo espiritual. ¿A dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando el abandono? ¿Estás mirando la pérdida? ¿Estás mirando la violencia? ¿Estás mirando el abuso tal vez que viviste en tu niñez? ¿Estás mirando una situación traumática? ¿Estás mirando una situación de shock que no podés terminar de procesar? ¿Estás mirando una separación que no podés terminar de digerir? Si tengo la entereza y la fortaleza y el suficiente amor propio, voy a poder ir a buscar esa parte de mi alma que ha quedado atrapada en la oscuridad y iluminarla. Y la manera es rindiéndote ante eso. Me rindo ante esta experiencia que fue así como tenía que ser, así como la necesité, porque hoy ya entiendo que esa experiencia me está llevando justamente a este grandioso despertar en mi vida. Me está llevando a esta amplitud de conciencia. Me está llevando a esta sabiduría. Me está llevando a esta profundidad. Y poder rendirnos ante esa oscuridad, ante ese dolor, ante ese sufrimiento, implica vivirlo, implica sentirlo, implica experimentarlo, implica darle permiso, implica integrarlo. Cuando hablamos de integrar la dualidad, es integrar esa experiencia de dolor que hasta hoy hemos estado cargando por resistencia simplemente a atravesar esa oscuridad tan profunda. Y es un poco la misión que me toca llevar aquí en la tierra. Cada espacio que me toca compartir tiene ese propósito.
yo transmito la conciencia de la luz, pero dándole espacio a la oscuridad. Así que la invitación que hoy puedo hacerte es el espacio que sin lugar a dudas siento que está siendo el espacio más importante, el espacio donde soy consciente que las personas pueden desarmarse, que las personas pueden sentirse verdaderamente en carne viva. Es un gran acto de coraje ir a la oscuridad más profunda que late adentro nuestro, pero no hay otro camino para que el amor y la paz se manifiesten en la tierra. Solo va a ser posible ese salto y esa materialización de este nuevo mundo cuando haya una humanidad que ya no huye de la oscuridad, que ya no pone la oscuridad afuera, sino que se rinde ante la oscuridad y elige iluminarla. Y si tenemos el coraje de poder lograr ese proceso frente a nuestra propia vida, podremos entonces juntos celebrar esa humanidad que ya está siendo un hecho para muchos. Es muy maravilloso poder abrirse a ese cambio y a esa profundidad frente a la propia vida, que no es un movimiento simple, pero es un movimiento que cuando uno lo logra abrir, es un movimiento que cuando uno lo logra hacer, no tiene retorno. Este es un hermoso viaje hacia adentro y es un viaje de ida. Y que existencia tras existencia no te vas a llevar las cosas que estás logrando desde un lugar material. No te vas a llevar nada de lo que externamente estás buscando. Solo te vas a llevar lo que estás logrando de adentro hacia afuera. Cuando yo despierto mi conciencia, cuando yo ilumino ese aspecto de mí que he venido a iluminar a la tierra en este tiempo, en este momento, en este aquí y ahora, es un aspecto que me lo llevo iluminado. Entonces, así es que estamos viendo tantos niños que nacen con tanta sabiduría. Así es que estamos viendo niños tan despiertos, porque ya están haciendo la nueva humanidad. Por eso hablamos de que un sistema educativo en algún momento va a caerse, porque el sistema educativo existente es para las conciencias viejas. Y ya hay escuelas de la quinta dimensión, como me ha tocado ser el instrumento para canalizar la Escuela Nuevo Sol, que es la que se lleva aquí en Almafuerte, que la canalicé el año pasado y la materializamos en 2 meses y medio, y hoy un montón de niños disfrutando ya de la pedagogía del ser para la vida, que es una pedagogía que te invita a que puedas manifestarte de manera íntegra en lo que has venido a ser y a hacer en este mundo. Y la intención es que esta escuela se expanda en muchísimos más lugares, porque esa es la intención, es un semillero para la nueva humanidad. Los niños están ansiosos y hambrientos de poder recibir una pedagogía que vaya en coherencia con lo que su espíritu necesita. Y no está recibiendo una pedagogía que te separa completamente de tu ser para convertirte en un personaje funcional para un sistema absolutamente desalmado. Porque el mundo se está destruyendo justamente porque hay un nivel de desconexión en la humanidad muy profundo. Y de tanto que ponemos afuera y que creemos que se trata de otros, el mundo no se puede transformar. Entonces, realmente puedo decir que la invitación es: vengo de un mundo de quinta dimensión a invitarte a que dejes ese salto, a invitarte a que dejes morir todo eso
que te mantiene atado a una frecuencia limitada, como es la tercera dimensión, que es un ropaje que tiene que quedar, como la oruga se convierte en mariposa, como la víbora cambia su piel, es un ropaje que tiene que morir, y que en eso transitorio que mueren un montón de cosas que en tu vida ya no son vitales de sostener. Y que ese salto que haces hacia una conciencia mucho más amplia te vuelve un transmisor de luz, te vuelve un expansor de luz. Pero no porque has tomado un conocimiento desde un lugar mental, sino porque has podido activar tu propia luz interna, has podido activar tu propio espíritu, tu propia conexión, has podido activar tu propia verdad. Y desde esa conciencia y desde esa profundidad comenzamos a transmitir y a ser parte de la nueva humanidad. Y tengo que compartir que en este año y medio en el que vengo llevando a cabo este maravilloso retiro intensivo vivencial que se llama El para qué de tu existencia, basado, como dije, en un libro que canalicé durante 7 años, todas las personas han podido realmente dar este salto. Somos distintos seres en distintos procesos evolutivos. Todos estamos haciendo un proceso que es individual, pero que a la vez nos une en la unidad que somos a nivel colectivo. Es tan maravilloso comprender que el proceso es individual, pero que contribuye desde la unidad que somos al planeta Tierra en su totalidad. Realmente quiero contribuir a ese mundo de luz, de paz y de amor. Realmente ansío dejarle a mis hijos un mundo de luz, de paz y de amor. Bueno, para que eso sea posible, necesitas ahondar en tu oscuridad. Necesitas reconocer tu oscuridad. Y es una oscuridad que se disfraza de 1000 formas. Que la vemos afuera, que la podemos ver en otros, pero que en realidad está en nuestro interior. Cuando uno tiene la capacidad de poder reconocer su propia oscuridad, pues entonces comienza el verdadero cambio en la propia vida. Deseo con todo mi corazón que te animes, que tomes la fuerza, que si sos de aquí, de la Argentina, puedas llegar a este espacio, a este lugar y animarte a que juntos podamos ir a todos esos estadios en donde el alma ha quedado detenida, a donde te has separado de vos mismo, de tu propio espíritu, y que puedas hacerte presente. Y si sos de México o de algún país de alrededores, decirte, no te pierdas esta oportunidad. En lo personal, trabajo con un cupo aquí en Argentina de 33 personas, porque es la orden que recibí. Y afuera lo estoy haciendo con un cupo de 30 personas. Tiene todo un sentido. La verdad que para mí el trabajo individual de alma por alma es fundamental. Siento que poder trabajar con cada persona se vuelve un regalo para mí. Siento que lo vuelve contenido. Siento que hace que realmente podamos capitalizar con mucha conciencia esos 3 días de muerte y de renacimiento. Y por el momento va a ser de la manera en la que me han indicado que tengo que trabajar. Trabajo bajo el método propio que he canalizado, que es la integración de nuestras memorias sistémicas y kármicas. Es decir, trabajamos con la unidad que somos y sin lugar a dudas
vamos a una oscuridad muy grande, pero realmente hacemos de nosotros algo mucho más luminoso después de semejante experiencia. En julio voy a estar en México. El día 22, 23 y 24 de julio es la primera fecha disponible y la segunda fecha es 29, 30 y 31. Lo vamos a llevar a cabo en un lugar maravilloso que se llama Raíces del Cielo. Es en la selva, en el corazón de la selva maya. Realmente es un placer para mí haber recibido este llamado y poder ir con todo mi equipo a llevar y a regalar esta grandiosa oportunidad. Y para los que son de la Argentina, vamos a estar en agosto, así que vamos a estar compartiendo más cerca de la fecha cuando va a estar disponible. Te abrazo con todo mi corazón, te agradezco infinitamente por haberme recibido hoy y que sin lugar a dudas puedas compartir esta experiencia a todas las personas que sientas que estén listos para iluminar su oscuridad más profunda y que puedas internamente abrirte a la grandiosa experiencia de rendirte, de integrar, de agradecer y de honrar la oscuridad que te ha traído a este grandioso despertar. Te amo profundamente y siento mucha gratitud de que tu alma y mi alma se estén encontrando. Gracias inmensas por abrirme este espacio, no solo en tu corazón, sino también en tu hogar. Muchísimas gracias. Y México, allá voy. Vamos a estar en Puerto Morelos, en Playa del Carmen, así que no dudo que será una experiencia maravillosa. Sé que ya hay gente que está anotada, así que a no quedarse afuera y a abrirse a vivir esta experiencia sin falta. Gracias. Los amo profundamente. Muchísimas gracias.